Soy el ingeniero Ferdinand Nerazo y les voy a hablar de Big Data. Big Data es un término de la actualidad y vamos a entender el concepto, sus características, beneficios, importancia y mucho más de Big Data. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar desmitificando algunas cosas. Allá en el año 2006, Cliff Hornby dijo que los datos eran el nuevo petróleo. ¿Es realmente cierto esto? Pues déjeme decirte que esto no es cierto. Los datos no son el nuevo petróleo. Todos sabemos las características del petróleo, que tarda muchos años en producirse, que el petróleo es caro, que es difícil de obtener. Con datos es todo lo contrario. Con datos no. Los datos se generan a cada momento, no son difíciles de obtener y los datos no se gastan. Entonces, esto no es cierto. Un estudio realizado por International Data Corporation en el año 2011 dice que en el año 2005 habían 130 exabytes de información. Para el año 2010 iban a haber 1227 exabytes de información. Y para el año 2015, 7910 exabytes de información. Los datos van creciendo de una manera exponencial. Entonces aquí todos vemos que los datos no se gastan ni se van a gastar nunca. Es muy fácil sacarle a todo provecho a estos datos. Pues esta es la imagen de un cultivo hidropónico. Si todos sabemos, un cultivo hidropónico es algo que podríamos producir frutas, vegetales, en un entorno controlado. Pues lo- la Big Data funciona de manera similar. No sé si todos han visto la película Beverly Hillbillies. Esta película es que el abuelo hace un disparo y comienza a salir petróleo. Con los datos eso no es cierto. O sea, no es que voy a disparar y que voy a tener datos y que voy a ser millonario. No, los datos no funcionan de esa manera. Los datos, para sacarles provecho, hay que estructurarlos, saber cómo almacenar, saber qué voy a hacer con tanta información. Entonces, no es muy fácil sacarle provecho. Como la traducción literal, Big Data es solo grandes datos, pues también déjenme decirle que eso no es cierto. Esa es solo una parte de Big Data. Big Data no solo es grandes datos. Big Data es todas esas bases de datos relacionales, no relacionales. Es todo eso junto y todavía mucho más. Para, para hacer una definición de Big Data, y si buscamos en internet, vamos a encontrar muchas definiciones, tal vez parecidas, pero no es la misma. Tenemos la primera, que Big Data es un conjunto de datos cuyo tamaño va más allá de la capacidad de captura, almacenado, gestión y análisis. Esto no quiere decir que no es cierto, sino que todavía no es una definición completa de Big Data. También tenemos que Big Data, como el término de inglés, designa los conjuntos de datos de gran tamaño y generalmente desestructurados, que resultan difíciles de manejar usando las aplicaciones de bases de datos convencionales. Tenemos otra definición, que Big Data es la enorme cantidad de datos que desde hace unos años se genera constantemente a partir de cualquier actividad. Bueno, como vimos en la gráfica anterior, pero como les dije, Big Data no es todo. Entonces, la definición que más me pareció correcta es la siguiente. Esta es la que más abarca todo lo que puede ser Big Data. Dice que Big Data son activos de información caracterizados por su alto volumen, velocidad y variedad, que demandan soluciones innovadoras y eficientes de procesado para la mejora del conocimiento y toma de decisiones en las organizaciones. Podemos tomar esta definición como una de las que más se acerca a lo que es Big Data. Eh, el IBM quiso dar una definición de Big Data, entonces para eso hizo un estudio, pero hizo una encuesta para formar un concepto de Big Data, pero se vio que las personas pensaban de diferente manera. Por ejemplo, solo el 18% dijo que Big Data era un mayor ámbito de información. El 16% que eran nuevos tipos de datos y análisis. El 15% dijo que era información en tiempo real. Entonces, así vemos. Y si vemos, el último es que Big Data, solo el 7% dijo que Big Data era redes sociales. Entonces,
¿Qué podemos decir de Big Data? Pues si recordamos en la definición que mencionamos anteriormente, mencionaba las tres características de Big Data. Por eso es que esa definición fue la que más se acercó a la definición que yo pienso correcta. Entonces, para que algo sea considerado Big Data, tiene que tener tres características. Por ejemplo, volumen, que significa datos a gran escala. Pues sí, todos esos datos. Big Data quiere decir grandes datos y esto es, pero esto es solo el volumen. La variedad quiere decir datos en muchas formas. Estructurados, no estructurados, texto, multimedia, social media. La velocidad quiere decir datos en movimiento. El análisis de datos en streaming para la toma de decisiones en cuestión de segundos. Y la veracidad, esta es una cuarta vez que allá no se menciona y que fue agregada hace poco, que algo para que sea considerado Big Data tiene que ser veracidad. ¿Qué significa? Que tiene que existir la incertidumbre de todos esos datos, porque no todo lo que, por ejemplo, se publica en social media, en redes sociales, no todo eso es cierto. Entonces, para que algo sea considerado Big Data, tiene que existir veracidad, o sea que se tiene que dudar de si esa información es cierta. Entonces, la importancia de Big Data hace referencia a la tendencia del avance de las tecnologías que han abierto las puertas hacia un nuevo enfoque de entendimiento y toma de decisiones, lo cual es utilizada para describir enormes cantidades de datos que llevaría demasiado tiempo cargarlos en una base de datos relacional para su posterior análisis. Si recordamos, si todos sabemos que la mayoría ahorita se usa base de datos relacional, entonces Big Data toma como problema. Las bases de datos relacionales, o sea, la base de datos tiene las bases de datos relacionales tienen muchas características. Las vamos a mencionar a continuación. Pero primero vamos a mencionar las ventajas y las desventajas de una base de datos relacional. Todos sabemos de que las bases de datos relacional son tablas que se conectan todas, se relacionan, pero también tiene ventajas como ser la integridad referencial, que esto era que no existía la duplicidad de registros. La normalización, que surgen de estándares SQL y permite establecer roles, o sea, permiso de entrada a las tablas. Pero también tiene unas desventajas, que es cantidad de manejo de datos limitada, lectura exclusiva de lenguajes estructurados, y están orientadas a satisfacer objetivos de aplicaciones anteriores. Cabe mencionar que Big Data tiene beneficios. Una vez que supimos la importancia de Big Data, ahora vamos a saber los beneficios de Big Data. A continuación se citan los beneficios e inconvenientes más relevantes, como ser el análisis de navegación y hábitos de consumo online, el análisis de redes sociales, el marketing viral, o sea, el marketing que explota las redes sociales, el análisis de datos de navegación y anticipación a los problemas. Tenemos otros beneficios como ser la reducción de costes, desarrollo de nuevos productos, ofertas optimizadas y personalizadas, y la toma de decisiones más inteligente que con los anteriores sistemas de Business Intelligence. Entonces, todas estas ventajas se pueden agregar en una principal que se derivan en todas las ventajas. Obtener más información, conocimiento, inclusive de la propia empresa y la competencia para obtener una ventaja competitiva respecto a los competidores, ¿verdad? Pero cuando se hace referencia a obtener más información, conocimiento, no se refiere a una gran cantidad de datos, sino que hay que diferenciar entre datos, información y conocimiento. Entonces, ¿qué es un dato? Sabemos que dato es un elemento primario que por sí solo son irrelevantes para la toma de decisiones. Por ejemplo, un nombre o un número de teléfono. Solo con el nombre o con un número de teléfono no hacemos nada, es irrelevante. Pero, ¿qué es información? Información se puede definir como un conjunto de datos procesados y que tiene relevancia o propósito y que por lo tanto son de utilidad para que las personas tomen decisiones. Pero ¿qué es conocimiento? Conocimiento es una mezcla de experiencias, valores, información que
¿Qué aplicarán los conocedores de este tema para la toma de decisiones? Entonces, no obstante, no hay que olvidarse que Big Data tiene inconveniente, ¿verdad? Siendo el principal de ellos el proceso de adopción al Big Data, hardware-software, que es el primero que tenemos mencionado arriba. Pero además existen otros, muchos de menor peso, como por ejemplo rechazo por parte del personal, colaboración necesaria por parte de los departamentos, la denominada toma de decisiones pasiva, coste, problemas de información desactualizada y el filtrado. O sea que no todos los datos son información. Aparte de esto, hay que considerar un gran inconveniente antes de realizar un proyecto. El Big Data es tan sencillo saber como si es realmente útil para la organización. ¿La empresa tiene necesidades al Big Data? ¿Se cuenta con los recursos necesarios para afrontar un proyecto de Big Data? ¿Cuánto costará? Si la respuesta es sí, los inconvenientes no deberían importar, puesto que las ventajas que se obtienen serán mucho mayores. ¿Big Data es redes sociales? Pues no, Big Data no solo es redes sociales, lo mencionamos anteriormente, al inicio del video. Big Data no solo es redes sociales, redes sociales solo es una parte de Big Data. Big Data son videos, Big Data es social media, Big Data es que es Facebook, Twitter, WhatsApp, Facebook, Big Data es todo eso y mucho más. Pero Big Data, redes sociales sí genera mucha información, pero esa información no es valiosa. Hay mucha información que se genera sin hacer ni siquiera un clic o tocar un botón. Por ejemplo, todos andamos un teléfono celular que tiene dispositivos de ubicación, la cual es la mayor de este tipo de Big Data. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es atacar todo ese tipo de información. O sea, toda esa información que andamos en el teléfono, toda esa información está almacenada en algún lugar. Su posición, todo, todo. Entonces, nosotros lo que tenemos que saber es cómo atacar esa información. Es abrumadora la cantidad de estos datos. ¿De dónde proviene toda la información que obtenemos mediante Big Data? Bueno, la privacidad de información es inevitable. ¿Qué les puedo decir? Ahora se sabe con andar un teléfono celular en la bolsa, se sabe la ubicación de las personas, se puede trazar una ruta de lo que las personas hacen todos los días, o sea, todos los mensajes, todo eso eh, es inevitable, pues la privacidad por eso de información es inevitable. Visto de forma individual, los datos en su mayoría son inofensivos, pero en un conjunto proporcionan un perfil, hábitos de personas y de hechos de su vida. Por ejemplo, las personas habitualmente se levantan, se van a su trabajo, quizá desayunan, con andar el teléfono en la bolsa y todos los días hacer lo mismo, ya se puede hacer una ruta de lo que una persona hace cada día. Entonces, la privacidad es inevitable. Esto lo dijo Malte Spitz en el año 2012. Entonces, ¿qué cantidad de datos hacen referencia a Big Data? Pues tal vez muchos sabemos qué es un gigabyte, un terabyte, un petabyte. Para que nosotros hagamos una idea, gigabytes, si tenemos es 10 a la 9 bytes, terabytes es 10 a la 12, petabyte 10 a la 15 y exabyte es 10 a la 18. Para que ustedes tengan idea de lo que es un exabyte es, por ejemplo, si nosotros juntamos todas las palabras de todos los lenguajes, de todos los tiempos, y los unimos y los compilamos, digamos, en un solo archivo, esto no haría más de 4 o 5 exabytes. Entonces, es abrumadora la cantidad de estos datos. Por ejemplo, a cada minuto se generan 277,000 tweets. 2 millones de personas hacen búsquedas en Google. 72 horas de video son cargados a YouTube. También tenemos que solo Facebook, 350 gigas a cada minuto. Entonces, ustedes se imaginan toda esta información. ¿De dónde proviene toda esta información?
Si vemos esta gráfica, por ejemplo, en Facebook está el que predomina y está a la cabeza con más de 1000. Twitter está con más de 400, WhatsApp parecido con 400, y podemos ver la gráfica que todo aquí se genera toda esa información. Entonces, estos son los millones de usuarios que tiene registrado cada de estos. Facebook es el que más tiene, es el que está a la cabeza. Este es un estudio que se hizo de los dispositivos que están conectados a internet en la actualidad. En el 2012, por ejemplo, teníamos que 148 millones tenían ordenadores de sobremesa, 202 ordenadores portátiles, 722 un teléfono smartphone y el 128 una tableta. Y podemos ver, ya para el 2017 se ve que esto va aumentando cada momento. Para el 2017 ya eso va a ser crecido, y podemos ver la gráfica que, por ejemplo, 1516 millones van a tener un smartphone. Ahora les voy a hablar de unos conceptos relacionados de Big Data. Por ejemplo, de Data Warehouse. Esto es lo que está usado actualmente. Un Data Warehouse. Un Data Warehouse es, digamos, una base de datos inmensa. Tiene características que es evolución de los sistemas de base de datos relacionales. Es un conjunto de datos que las organizaciones utilizan de apoyo para la toma de decisiones y al mismo tiempo pueden consultar mediante las tecnologías de data mining. Y la información de los data warehouse proviene del sistema transaccional contabilidad ventas. ¿Verdad? Tiene ventajas, por ejemplo, el apoyo en toma de decisiones de la empresa a cualquier nivel jerárquico. Proporciona mejores productos al mercado a través de optimización de tiempos de producción y toma de decisiones. Y analizar información de ventas permitiendo agilizar la toma de decisiones que puedan afectar el desempeño o producción de la empresa. Inconvenientes. Que, por ejemplo, implementar un data warehouse implica un alto costo y no suele ser estático, necesita mantenimiento que su costo es elevado. Puede quedar obsoleto en cualquier momento. Imagínense, va a haber un momento donde un data warehouse va a estar lleno. Entonces ya va a quedar obsoleto en ese momento. Ya no se va a poder seguir utilizando. Por eso es que viene Big Data, que tiene una capacidad de datos limitada. Data warehouse, como mencioné, data warehouse se va a llenar. Y en ese momento es donde ya Big Data viene. Tenemos acá unas tecnologías y software de Data Warehouse. Por ejemplo, la primera es Power Center Informática, que es una herramienta que da la posibilidad de contar con una vista única y exhaustiva de los activos de información de la empresa y gestionar la complejidad de sus datos. ¿Qué les puedo decir? Que Power Center facilita a los usuarios que estén disponibles en el momento y en la forma precisa para aumentar así la eficiencia operativa de su compañía. Esta es una herramienta que vale aproximadamente $140,000. El Oracle Business Intelligence Suite tiene un precio, es una herramienta similar. A diferencia del precio, esta cuesta aproximadamente 28,000 euros. También mencionamos un concepto parecido, las ventajas e inconvenientes de la minería de datos. Bueno, todos sabemos que la minería de datos es una herramienta que permite extraer conocimiento de los datos que tenemos almacenados para tratarlos y convertirlos en información útil y objetiva, que ayudará al empresario a tomar las decisiones de forma más adecuada, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, la minería de datos es una herramienta muy valiosa para las organizaciones, ya que nos ofrece herramientas que ayudan a la toma de decisiones, como pueden ser las agrupaciones o las predicciones. Esta es una herramienta de Big Data Analytics. Esta es una nueva herramienta empresarial la cual nos permitirá examinar grandes repositorios de datos de Big Data con el objetivo de ayudar en la toma de decisiones descubriendo patrones ocultos. Eso ha sido toda mi exposición. Espero haya quedado claro. Esta solo fue una definición
de Big Data y qué es lo que nos espera. Muchas gracias.